Casi 10 de la mañana, nos queda hablar todavía con Alberto Iturralde y con Lorenzo Ramírez. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, dice, o está mirando el inversor a Irán, está mirando el inversor a Israel, está mirando el inversor al petróleo, a Oriente Medio. ¿Qué es lo que se nos está ocultando de toda la fotografía que tenemos por delante, Alberto? Bueno, realmente el catalizador de lo que va a suceder son las elecciones estadounidenses. La misma noche de los ataques de Irán, estos últimos, ya Israel estaba desatada y de algún modo amenazaba con responder de una manera inmediata. Horas después nos decían que responderían en el momento y en la forma que ellos decidieran. Entre tanto, habíamos conocido que Estados Unidos decía que iba a coordinar el ataque israelí. Es decir, vais a atacar cuando nosotros lo digamos y como nosotros lo digamos. Para eso sois el país que tenemos colocado ahí para revolver todo Oriente Medio. De manera que lo más normal es que Estados Unidos elija la respuesta de Israel. No nos extrañe que sea de algún modo consensuada con Irán, para que la cosa no se complique, pero sobre todo lo elegirá en el momento en el que al sistema financiero le interese. Ahora estamos viendo recortar los mercados durante estos días. Tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina en las que esos mercados tienen que estar en sensación de bonanza, con lo cual lo que vivamos durante estos días, si son recortes, van a ser recortes temporales para luego de algún modo volver a dar una cara positiva, pero es muy importante que los recortes que estamos viviendo ahora terminen con noticias geopolíticas negativas, ya sea ese ataque de Israel o cualquier otro incidente negativo, para que los inversores vuelvan a vender en pánico, como hicieron en agosto, eso lo compre el sistema financiero y pueda de nuevo volver al alza, probablemente hasta el momento de las elecciones. Con lo cual, ahora de manera inmediata es normal que tengamos ciertos recortes, veremos qué pasa con esa respuesta de Israel y una vez que ya todo el mundo tenga ganas de tirarse por la ventana en los mercados, será cuando deberemos entrar compradores para probablemente un movimiento alcista hasta elecciones. Todo esto llevamos explicando durante el último año que de cara a las elecciones tienen que tener el mercado en buen tono. Ya ves la subida que ha tenido las bolsas durante el último año. Es muy difícil acertar al día y a la hora lo que va a suceder a partir de ahora. Pero lo más normal es que se genere ese escenario. A partir de aquí, petróleo. Porque dice, por ejemplo, Arabia Saudí, $50. El problema no son 120, el problema son 50. ¿Qué crees? ¿Hacia dónde crees que de verdad va a pesar más? ¿O qué crees que va a pesar más? ¿El movimiento de una demanda que se cae o el movimiento de una tensión en Oriente Medio que lance el precio hacia arriba? Lo de que la demanda se cae es una mentira y un error. Es un error normalmente porque tenemos el egocentrismo de pensar que como Europa va a peor o Estados Unidos va a peor, lo cual es normal. Son sistemas oligárquicos y las oligarquías, esos grupos económicos importantes, van robando energía a la ciudadanía, es decir, no hay ningún tipo de soberanía en esos países que lleve a sus gobernantes a adoptar decisiones que interesan a los ciudadanos. Acabáis de tener ahora mismo a José Carlos Díez, que se indigna con razón porque no entiende por qué los ineptos están a cargo de todo. Obviamente, tienen que estar a cargo de todo para que la energía de los ciudadanos, es decir, el dinero, fluya hacia las élites. En ese maravilloso plan que ellos exponen, ¿dónde está la corrupción de von der Leyen contemplada? ¿Cuánto se le va a pagar por traicionar a las personas a las que debería defender? Eso un economista no lo concibe, porque el economista lo que normalmente no ve es la parte política del proceso. Europa es un sistema corrupto de arriba a abajo. Si no tenemos una inteligencia artificial desarrollada, ellos lo explican, porque es que las normativas no lo permiten. Claro, es que si las normativas lo permitieran, le estarías haciendo la competencia al país que te tiene colonizado desde la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos. Elimina las bases militares de Estados Unidos primero, regula la influencia de Estados Unidos en tus países y luego podrás prosperar. Eso no tiene que ver con la economía, eso tiene que ver con la política. Claro, miramos a la economía y no miramos a la política, eso no tiene sentido. Afortunadamente, Rubén Gisbert, que colabora con vosotros, eso lo tiene muy bien conocido. Con lo cual está muy bien la economía, pero hay que mirar también a la política, independencia política. Si vamos al petróleo, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo hay un acuerdo bajo la mesa clarísimo entre Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí para mantener el petróleo moderado, en un precio moderado, hasta el periodo electoral o hasta un momento en el que
aunque sea anterior al periodo electoral estadounidense, no genere inflación suficiente como para restar votos al Partido Demócrata. Y eso lo hemos explicado también durante un año. Bolsas arriba, petróleo abajo. Tal cual. ¿Qué es lo que te está diciendo Arabia Saudí? Arabia Saudí te está diciendo, hombre, con un petróleo en 50 está generando sensación de probables caídas, de más caídas, de el petróleo podría estar en 50. Es decir, vende petróleo cuando hace unos meses lo tenías en 86, ahora lo has llegado a tener en 66, ahora te tienes que poner a vender. Eso es ridículo. Lo que está sucediendo es que Arabia le está haciendo el juego al sistema financiero, que ahora necesita comprar futuros del petróleo para que una vez que ya el petróleo pueda subir, porque no va a afectar negativamente a las elecciones estadounidenses, efectivamente pueda subir. Y en aquel momento nos daremos cuenta de que no es que haya menos demanda, no, la demanda ha cambiado de sitio, que es distinto. Y ese es el problema a veces de los que miramos la economía de una manera estática o mirando nuestro grupo económico, que es el de Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, aquí claro que cae, pero en otros sitios está disparándose a la medida que aquí cae. Entonces, el petróleo va a seguir igual, es decir, cotizando en una franja que llevamos anticipando años de entre 90 y probablemente por debajo 60. Cuando llegue a 60 te dirán que es que va a caer mucho, que no hay demanda, que bla, 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 recogerán contratos de futuros mientras todas las empresas hacen coberturas a la baja porque piensan que el petróleo va a caer porque nos lo ha dejado caer Arabia Saudí, y cuando suba, todo lo contrario. Se producirán los conflictos realmente importantes, hombre, el petróleo se va a ir a 300, todas las mismas tonterías que llevamos escuchando los últimos 4 años. Sin más, ahora lo normal es que el petróleo vaya frenando las caídas para ir armando un rebote, pero ese rebote no se producirá hasta que no se aseguren de que no perjudica a las elecciones estadounidenses. Solo una cuestión más. Entonces, ¿crees que todo ese entorno del oro no tiene sentido? ¿O crees que aún así el entorno del oro, del crecimiento del precio del oro, va a continuar y tiene sentido como valor refugio para lo que pudiera pasar, sobre todo después de las elecciones del 5 de noviembre? Vamos a ver. El oro sube por 2 factores. Primero, porque ya se han dado cuenta los bancos que no se puede vivir de la moneda fiat estadounidense y hay que hacer reserva de oro. Fíjate, China, que obviamente se ha desdolarizado a cambio de comprar con esos dólares oro, y obviamente no comprar deuda. Y 2, si tú estás generando una guerra en el horizonte, como se ve, además se ve clarísima que viene la guerra por el horizonte, ¿cómo la vas a financiar? Con emisión fiat, ¿no? Bueno, pues ya el mercado de oro te lo está anticipando. Si tú vas a depreciar mis dólares, yo lo que hago es irme al oro. Luego la tendencia del oro va a continuar. El problema que tenemos con las tendencias es que cuando se produce un recorte puntual, quien está especulando y no realizando cobertura fiat, inmediatamente se pone nervioso. ¡Ay, es que el petróleo ya... No, es que el oro ya ha recortado un 2%. ¿Y qué? Mira la tendencia de los últimos años y lo que te está anticipando es que llevan al mundo a un mundo en guerra y que eso lo quieren financiar con moneda fiat. Luego tienes que dejar tu moneda fiat e irte al oro, que es lo que está haciendo quien entiende cómo funciona el mundo. Por eso el oro sube y probablemente va a seguir subiendo independientemente de recortes puntuales. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Alberto Iturralde, buen día, buen negocio. Gracias, fuerte abrazo. Fuerte abrazo.